La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. A dar una conferencia en la Universidad del Valle en cierta ocasión. Lo invitaron para que viniera a dar una conferencia acerca de cómo prosperar, porque ustedes saben que Israel se funda, ¿cierto? Cuando ahorita en 1948, eso era puro desierto, literalmente era zona de desierto, árido y todo. Y ellos comienzan a sacar pues esta cuestión del agua y comienzan a sacar y a, digamos, planificar para que llegara agua a los campos y todo esto, y por eso es tan fructífero. Y cuando él viene aquí y llega al lugar de la conferencia y comienza la pregunta, ¿cómo hacemos para prosperar en nuestra nación? Mire, y él se rió y dijo, hombre, camino al aeropuerto hasta este lugar que vengo a darle la charla, les vengo a decir que ustedes lo tienen todo. Ustedes lo tienen todo. Yo no sé qué, o sea, ¿por qué no progresan? Ya es por cuestión de mentalidad. Pero ustedes tienen todo, climas, tienen terreno, ¿sí? Tienen todo, ríos alrededor, tienen todo para progresar. Entonces el problema es simplemente en la mente de la persona. Entonces nosotros hoy voy a dividir de pronto la prédica en dos partes. Al final vamos a salir, ¿cierto? A los que a bien tengan, porque se sabe, hemos dicho, que tiene que ver con una fiesta que ya se cumplió, pero simbólicamente nosotros queremos darle gracias a Dios, ¿sí? Por esa primicia, por eso que nos da. Y voy a vivir primeramente una parte acerca de ser agradecido, ¿sí? Dar gracias o ser agradecidos no es lo mismo, ¿sí? Porque gracias las da cualquiera. Gracias cualquiera las da. Vamos por favor a 1 de Tesalonicenses 5:18. Y en la Biblia cuando vamos a este pasaje nos damos cuenta que es una orden imperante. O sea, una orden que no te da lugar a yo pienso, para mí, yo creo, yo opino, ¿sí? No estoy de acuerdo. No, simplemente Dios en ese pasaje guiado del Espíritu Santo al apóstol Pablo, lo que dice es lo siguiente en 1 de Tesalonicenses 5:18. Ve, creí que iba a salir ahí en la pantallita, Camino. Ya, entonces la busco aquí, 1 de Tesalonicenses 5:18. Dice la escritura, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice en todo, paradójico, ¿cierto? Porque cuando uno lee eso y dentro del sistema en que vivimos, nosotros estamos enseñados a no dar gracias a Dios o no dar gracias, sino cuando recibimos algo a nuestra forma de ser beneficioso para nosotros. Pero ¿por qué con Dios funciona de esa manera? Dicen todo. Porque Dios siempre está trabajando, hermanos. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, pero es entender que cuando vienen situaciones que no entendemos y situaciones adversas, uno dice, ¿qué sentido tiene? Cuando nos hemos ido a la Biblia, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, a José, que los hermanos lo odiaran? ¿Qué sentido tiene que lo llevaran de esclavo? ¿Qué sentido tiene que lo llevaran preso? ¿Qué sentido tiene? Pero es que esa es la forma en que Dios trabaja, ¿sí? Dios trabaja primero preparando el terreno, porque lo que va a colocar en ese terreno es una semilla muy, pero muy, muy especial, ¿sí? Y por eso Dios prepara nuestros corazones para que esa semilla tan especial que es el Evangelio, la palabra, la promesa de Dios, ¿sí? Fructifique, ¿sí? Se fructifique en nosotros y sea de gran bendición para muchos. Entonces, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, aún la Biblia dice, no, aún ahí, dele gracias a Dios, porque lo que se viene es grande. Y el tamaño de tu prueba va a ser la exaltación que Dios luego va a hacer sobre tu vida. En el nombre de Jesús, va a ser glorioso. Que hay veces que miramos tanto lo negativo que no vemos lo positivo, es lo triste. No aprendemos a valorar lo que tenemos, ¿sí?
otra vez aguapanela, otra vez sancocho, otra vez frijoles, ¿sí? Y no valoramos que hay gente, y por eso les decía ahorita en medio de la alabanza que uno se afana, por dentro le da cierta cosita que en medio de la alabanza de pronto uno ve como la gente como que no entiende a quién le está cantando, ¿sí? Y es que usted está ministrando el corazón de Dios, mi hermano. ¿En qué actitud le gustaría a usted que su hijo lo buscara? Dame, papá, necesito esto. ¿Y qué tal que el niño te sorprendiera, cierto? Y te diría, papito lindo, te amo, papito, te anhelo en mi corazón. Oh, usted dice, ¿qué pasó aquí, cierto? ¿Qué va a pedir? ¿Cierto? Pero literalmente es eso lo que hacemos en el tiempo de la administración. Estamos cantándole, hermanos, a alguien que nos provee día y noche. Mientras nosotros dormimos, Dios está trabajando a través de la tierra, la naturaleza. Nosotros aquí ni cuenta ayer de que llovió, ni cuenta nos dimos. Pero mientras esa lluvia está trabajando en los alimentos que está produciendo la tierra, hermano, mientras usted y yo, ¿qué? Estamos durmiendo y Dios nos está bendiciendo. Gloria a Dios. Lucas 17, 12 a 18, ¿sí? Es triste esta parte, pero es un porcentaje que literalmente si está en la Biblia, Lucas 17, del 12 al 18. Y si está en la Biblia, pues preparémonos para eso, porque esas cosas suceden, no solamente en Júpiter, sino que suceden en muchos lugares, ¿sí? Leemos del 17 al 18, Lucas 17, del 12 al 18, perdón. Lucas capítulo 17, del 12 al 18, dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Quién sabe si le cantaron en coro, ¿no? Tal vez se habían puesto de acuerdo y decir, vea, a la 1, a las 2 y a las 3, ahí viene, ¿sí? Pero el hecho es que dijeron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Para poder contextualizar, porque leerlo así a la carrera es muy fácil, pero para contextualizar estamos hablando de personas que vivían apartadas, que no tenían oportunidad de trabajar, que no tenían oportunidad, hermanos, de acercarse a sus hijos, ni a su esposa, ni siquiera a la sociedad, sin antes avisar, aquí viene un leproso, ¿sí? Y gritando por las calles, soy leproso, leproso, ¿para qué? Para que no los fueran a apedrear si de pronto los cogían arrimándose a la gente sin avisar. Porque la lepra, mucha gente la lleva al campo de la parte física, esa lepra que se conoce hoy por hoy, pero no, si esta lepra era literalmente sanada únicamente por la oración de los levitas, los sacerdotes, se nota que era una enfermedad espiritual, ¿sí? Era una enfermedad espiritual, porque aún en ese tiempo había médicos también. Acuérdense en lo que dice la Biblia de aquella mujer que había gastado todo en médicos, 12 años, si no estoy mal. Entonces dice la escritura, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Sí? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe, oiga, te ha salvado, hermanos. El agradecimiento, mire lo que causó en este hombre, ¿sí? No ignoremos esa parte, que ser agradecidos hace que el corazón de Dios se abra también para la parte de la salvación. Sabemos que es por obras, pero mire lo que sucedió con este hombre. Dios le dio algo, además de lo que recibieron los demás. Y es que aquí manejó la palabra salvación. Tu fe te ha salvado, ¿sí? Pero ¿qué sucede? El 90%, lo que está hablando ahí es de 1 entre 10. Y te está hablando de un porcentaje, ¿sí? El 90% no agradecerán, ¿sí? El 90%, tristemente en estadística, no agradecerán, ¿sí? Entonces no te asombres si de pronto vives esa situación donde vas a ver o vamos a pasar por un 90% que en un momento determinado no vamos a mostrar agradecimiento en un momento determinado. Dios nos ayude a ser agradecidos, ¿sí? A ser agradecidos. La pregunta es, ¿cómo se sintió Jesús? Mire que lo expresa. ¿Y dónde están los otros 9? Ahora, si eso lo expresa
el Señor que no tiene ese problema con la parte, digamos, emocional, porque todo lo lleva ¿a qué? A la sujeción a la parte espiritual. Por eso Dios no, la gente dice Dios está triste, Dios está aburrido. No, eso no lo toca a Él, mis hermanos. Dios no depende de circunstancias de nosotros. Dios permanece siendo el mismo, siempre, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Si Él se moviera por esa parte de ira en un momento determinado, que un día si va, dice la Biblia, puede manifestar su ira así, pero si Él se moviera así todos los días, ¿qué haríamos los días que Dios amanezca triste, por ejemplo? ¿Ah? ¿O qué haríamos los días que Dios se levante de mal genio? Un ejemplo, ¿sí? Que sabemos que allá no hay tiempo, a Él no lo cubre el tiempo, pero ¿qué tal que a Dios le diera por decir hoy, hoy no voy a sacar el sol, ¿sí? Hoy agua todo el día y simplemente que se inunde y me olvidé de ustedes ya y no vuelvo a, ¿sí? No, mis hermanos, Dios, eso no lo mueve a Dios, ¿sí? Gloria a Dios. Pero sí hay un pasaje que nos habla de que Dios se indigna, mis hermanos, cuando nosotros no agradecemos, porque Él espera por lo menos, ¿qué? Agradecimiento. Por lo menos espera agradecimiento. Vámonos a Romanos 1, del 18 al 21, ¿sí? Romanos 1, del 18 al 21. Aquí está. Dice la Escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga esta parte, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oiga, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, no le dieron siquiera, ¿no le dieron qué? Ni siquiera gracias. ¿Qué es lo que Dios esperaba? Por lo menos que seamos agradecidos, ¿cierto? Pero ¿qué sucede allí? Ni siquiera las gracias, ¿sí? O sea que de nosotros, literalmente sus hijos, Dios sí espera agradecimiento. Colosenses 3:15, hermanos. Colosenses 3:15. Y vamos preparando Primera de Tesalonicenses 5:18, que estaría ahí al ladito, ¿sí? Vámonos a Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 15. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos, ¿sí? Dios quiere que seamos agradecidos. Mire, estamos en medio de un pueblo y donde uno nota ahorita tristemente, más fuerte eso, tristemente se está manifestando en los jovencitos y en los niños, donde uno ve que parece que ciertos modales se van perdiendo, se han dejado perder. Por decir algo es bueno, recordarle al niño, hijo, cuando vaya a tocar la puerta, toque 3 vecesitas, ¿sí? Darle el puestico a la persona mayor, en el bus. Ser agradecido diciéndole Señor a la persona mayor. Principios que a nosotros, ¿cuánto recibimos bendición por esos consejos que nos daban nuestros padres, hermano? ¿Sí? ¿Se abren puertas o no se abren puertas, por ejemplo, por saludar cuando llegamos a un lugar? Se abren puertas. Entonces, ¿por qué nosotros vamos perdiendo algo que aunque no está ahora, literalmente sí está en la Biblia? Porque Jesús donde llegaba decía paz a vosotros, ¿sí? Donde él llegaba decía paz. Siempre se presentaba diciendo paz, ¿sí? Y si lo hacía el Señor mismo, Dios mío, ¿quiénes somos nosotros? Hay veces que no saludamos, ¿sí? Ahí pasarán de pronto y pediremos disculpas si en un momento determinado se nos ha pasado por decir algo el saludar, ¿sí? El saludar en un momento determinado, por ocupación o algo así, pero nuestro comportamiento normal es siempre saludar, ¿sí? Siempre saludar a las personas. Entonces sí debemos de hacerlo, saludar siempre. Y ni se diga, porque es tan notorio cuando una persona es agradecida. Es tan notorio, hermanos, en este tiempo tristemente, porque la mayoría de la gente recibe algo y ¿qué hace? Sale y se va, ¿sí? Ni siquiera la declaración esta de gracias, Dios te bendiga, Dios te multiplique, muy amable, ¿sí?
Entonces eso nos abre puertas, y más con nuestro Dios, cuando nosotros literalmente, ¿sí? ¿Cuántos hoy en la mañana levantándose lo primero que dijeron fue, Señor, te doy gracias por un nuevo día, Señor? Gracias por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por toda mi familia, Señor, gracias, ¿sí? Porque tú estás con nosotros. Motivos tenemos diariamente para ser agradecidos con Dios. Diariamente, hermanos, tenemos muchos motivos para ser agradecidos con Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses son órdenes dadas por Dios para el pueblo de Dios. Acuérdense que somos una nación escogida por Dios para 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18. Ya lo leímos. Entonces, Salmo 119, versículo 7, ¿sí? Y ahorita viene la parte especial de alguien que mostró mucho agradecimiento. Y en este pasaje Diego mejor dicho, se goza. Cuando se dice aquí es que la suegra de Pedro. ¿Sí? Salmo 119, versículo 7, mis hermanos, de la escritura dice, Salmo 119, versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón, ¿sí? Cuando aprendiere tus justos juicios. Salmo 119, 7. ¿Sí es ese, cierto? Sí. Versículo 7. Entonces sí, entonces discúlpenme ahí porque entonces tomé. Aquí hablas del servicio. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere. Te alabaré con rectitud de corazón. Bueno, el enfoque allí es ser, ¿sí? Recto es una forma de agradecerle a Dios, ¿sí? Cuando caminamos rectamente. Por eso, gloria al Señor, cuando la hermana daba la enseñanza esta del discipulado, de la oración, y claro que el enfoque que le están dando, desde luego ellos es bien aplicado, porque están hablando de la alabanza, de la sujeción a la palabra y la oración, ¿cierto? Pero la señora decía, someteos a Dios, reprended al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios, reprended al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios. Mire, está bien lo que está haciendo porque está orando, pero literalmente la sujeción a Dios no es porque se declare la palabra, sino ¿por qué? Porque se viva la palabra, ¿sí? No es que de pronto ahorita lo tomemos como una, digamos, como una, como una agüero, decir, entonces cuando yo esté en problemas, voy a orar esta parte, someteos a Dios. Vuelvo y repito, en el enfoque que le están dando a ellos, están hablando de la oración y es correcto. Pero en la vida diaria, la sujeción a Dios me lleva a ser obedientes. Sometémonos a Dios, seamos obedientes a Dios, resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Pero si una persona está robando, por decir algo, ¿sí? Y entonces viene alguien a cascarlo, dice, no, sometemos a Dios, reprender al diablo y él huirá. No, no funciona así. Tiene que caminar la persona en principios bíblicos, obedeciendo a Dios, ¿sí? Eso es lo que en el fondo traduce ese pasaje bíblico, ¿sí? Pero, como les digo, ¿sí? En el enfoque de la hermana está correcto, porque es oración, gloria a Dios. Entonces dice, el ejemplo más claro acerca de un agradecimiento no es ese que se declara solamente, sino que se manifiesta, ¿sí? ¿Cuántos hijos agradecidos hay aquí? ¿Cuántos hijos agradecidos? Gloria a Dios. Ahora los muchachitos, los jovencitos, yo soy agradecido. ¿Lavas los platos en tu casa? En agradecimiento por lo menos a que, te sirvieron el plato de comida. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Con ese silencio. Entonces, ¿qué sucede? Pegamos la trapeadita, la barridita a la casa, colaboramos, les decimos a nuestros padres, te amo papá, te amo mamá, pero no muevo un dedo en la casa. No, la verdadera manifestación de agradecimiento es cuando obramos en manifestación de agradecimiento, ¿sí? Y aquí vemos un caso muy especial, Mateo 8, 14 y 15, mis hermanos. Mateo 8, 14 y 15, ¿sí? Que dice la escritura de que Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. Ya lo han dicho por ahí, que por eso es que luego Pedro lo niega 3 veces. ¿Sí? ¿Qué sucede, hermanos? 14 y 15 me parece que era. Sí. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en la cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les
servía, les servía, ¿sí? Entonces la manifestación de verdad de una persona agradecida con Dios es que ¿qué va a hacer? Le va a servir a Dios. Y esta palabra tiene que tocar corazones, hermanos, porque usted a la iglesia viene a ser confrontado, edificado, corregido, transformado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Afirmado también. ¿Pero qué sucede? O sea, si tú de verdad estás agradecido con Dios, lo primero que debes buscar es la forma de servirle. Servirle en su obra, ¿sí? En la obra de Dios, ¿sí? Comenzar a servirle en la obra. ¿Por qué? Porque somos agradecidos. Hay muchas maneras de agradecer. Hay personas que aquí no pueden estar intercediendo, no pueden estar orando, no pueden estar evangelizando, no pueden hacer ciertas cosas, pero con el don que Dios les ha dado, por ejemplo, el manejo en finanzas, ¿sí? Le sirven a Dios patrocinando, apoyando para que se hagan cosas, ¿sí? Desde este lugar, ¿sí? Para que se hagan cosas. Exaltamos y reconocemos y damos gloria al que gloria, porque mucho tiempo nuestra hermana Gladys, por ejemplo, ella participó en esto de las transmisiones y ella nos dijo al principio, suélteme en ese toro a mí que yo respondo, ¿sí? Ella decía, yo respondo por el pago del internet, ¿sí? Pero mire, le sirvió a Dios, aunque de pronto ella no era la que estaba transmitiendo, ¿sí? Pero son esos campos por ahí escondidos, pero que Dios los está viendo. De personas, como en el caso de ella, que a través de sus finanzas decía, venga, yo apoyo en esta parte para que la obra siga. Entonces, hay muchas formas de agradecer y de participar en la extensión. Tal vez tú no tienes la facilidad por alguna limitación que tengas, ¿cierto? De pronto de un familiar enfermo o alguna situación así, ¿cierto? Pero sí puedes desde tu casa estar orando, por ejemplo, por la congregación. Ahí le damos la gloria a Dios y exaltamos la disposición que ha puesto nuestra hermana Patricia, porque comenzó a visitar la gente que ha dado su nombre aquí y que ha venido y ha estado ahí pendiente visitando las personas. Entonces le damos la gloria a Dios porque les digo, Dios nos está enviando unos siervazos impresionantes más los que habían, pero Dios nos está mandando unos siervazos, hermanos, que sabemos que vamos es para adelante y para arriba con el Señor. Gloria a Dios. Vamos terminando esta parte, ¿sí? Si el año pasado no lo pudimos hacer bien, hermanos, ¿qué nos determinamos a hacer este año? ¿Sí? ¿Qué nos determinamos? Voy a servirle a Dios con el mismo vicio, con el mismo pecado, con la misma desobediencia, con la misma irreverencia. O en este año, con mi estilo de vida, voy a decirle a Dios que estoy agradecido, ¿sí? Mi gratitud a Dios va a ser demostrada en mi obediencia, en mi adoración, en mi servicio, ¿sí? ¿Qué beneficio te va a traer? En muchos casos, como lo decíamos al principio, Jesús le dice a este hombre, tu fe te ha salvado, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Dónde manifestó él la fe? A través de una obra. ¿Cuál obra? La gratitud. Se devolvió a darle gloria a Jesucristo, mi amado. Sabemos que la fe no es, o sea, la salvación no es por obras, pero resulta que cuando usted obra, está manifestando la fe que tiene, ¿sí? Se está manifestando esa fe. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor por ese jaloncito de orejas. Para algunos, para otros que se examinan por la palabra dicen, gracias Señor porque creo que voy por buen camino, ¿sí? Estoy siendo agradecido, estoy manifestando mi agradecimiento. Y ahorita tocamos el tema de la primicia como tal. Primicia, en la Biblia hay 3 campos, primogenitura, primogénito y también se habla de las primicias. Entonces, todo esto nace en el corazón de Dios, inclusive antes de la creación, ya había sido Jesucristo determinado como el primogénito de Dios, el primero entre muchos, que se tergiversa por ahí con los testigos de Jehová, o llamados testigos de Jehová, que son estos testigos de Russell, ¿sí? Para decir que, como ahí dice primogénito, quiere decir que era el primero, o sea que fue creado. No, porque si ellos siguen leyendo el pasaje, ahí se les aclara de que tiene que ver con el primero entre multitudes, ¿para qué? Para salvación eterna, ¿sí? Pero él ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la idea comienza a manifestarse en la Biblia en el Génesis capítulo 4, donde se habla de primogenitura, ¿sí? Hay 3 campos, uno es primogenitura, otro es el primogénito y otro es la primicia, ¿sí? Que todos, digamos, abarcan lo que es lo primero que se determina. El primer punto
de un camino. Eso se llama la primicia, el primero, lo primero. Entonces, en Génesis 4, cuando Abel trae el primogénito, ¿sí? El primogénito que está manifestando, creo que es 4:4, Camilo, ¿sí? Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, porque el mensaje está en eso. Representa, digamos, a nivel de primogénito, el vigor del hombre, ¿sí? Normalmente el primer hijo, ¿sí? Sale más gordito. No, eso es cuento. El primer hijo normalmente, ¿sí? Es digamos, el poder, ¿cierto? Está en su juventud, él, ella, están en su tiempo especial de juventud. Entonces, por eso ese primer hijo viene a representar, digamos, las fuerzas más altas que tiene la persona, ¿sí? Bíblicamente. Entonces, desde aquí comienza el maligno también a gestar, porque acuérdense que como el maligno también sabe Biblia, es lo que comienza es a buscar la forma de ¿qué? Tergiversar la escritura. Comienza a tergiversarla para que la gente quede enredada. ¿Qué es tergiversarla? Por ahí por los laditos un poquito, ¿cierto? Esto como de, ustedes son la luz y la sal del mundo, dice la Biblia, que somos luz en esta tierra. ¿Y qué hace la gente en diciembre? Coloquen luces, coloquen bombillitos, ¿sí? Porque ellos creen que la luz es externa, ¿sí? Entonces es simplemente una manipulación o un desenfoque de la palabra, como cuando les he dicho, ¿cierto? Que los discípulos, el Señor le dijo, y te llamarás a tal discípulo o a tal persona. Y entonces, ¿qué hace el maligno? A la mente le coloca a las personas en la mente, colocarle por lo menos a los animalitos el nombre de quién, de lo que fue un siervo de Dios. Vea, le colocan a Mateo, al perrito, o le colocan así, y desde luego eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios, lo entiende uno por la escritura, ¿sí? Entonces dice que viene el tiempo, para ver cómo comenzó a funcionar esto del desenfoque, en el tiempo de Nimrod, y sale a la luz el mito este de quién, de Tamuz. ¿Se acuerda de Nimrod, Semiramis y Tamuz? ¿La ha escuchado o no? En Babilonia ellos tenían mitos, mitología. Y entonces con base en eso es que comienzan de ahí para acá, para abajo, todo eso que usted escucha de San José, la Virgen y el niño, ¿sí? Como tal, pero a edificarlos, que la Sagrada Familia, cuando en la Biblia, por ejemplo, la Virgen tuvo más hijos. Ella tuvo más hijos porque Jesucristo es el primogénito, entre varios. Quiere decir que es primogénito y unigénito de Dios, unigénito. Pero primogénito, ¿cierto? En la vida también ¿de quién? De María, porque ella tuvo más hijos. Para aquel que tenga la inquietud, San Juan capítulo 7, ahí le habla de los hijos que tuvo María también, ¿sí? Entonces, gloria a Dios. Entonces comienza esta idea, llegar a la cultura egipcia y se fomenta una fortaleza en la cultura, ¿sí? De el primogénito como ¿quién? Como una deidad. Y ellos comienzan a adorar el primogénito. Por eso lo que hizo el Señor cuando vinieron los juicios sobre Israel fue comenzar a derribar todo lo que eran ídolos que ellos tenían, ¿sí? Ellos tenían ídolos. Vamos a mirar Éxodo en el capítulo 12, en el versículo 12, ¿sí? Y dice que Dios lleva a cabo juicio contra todos los dioses de Egipto. Y todas estas plagas que comienzan a pasar, vamos a mirar, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Ahora usted va a entender por qué, le va a quedar más claro por qué el Señor, la obra que llevó al final, la última plaga fue la muerte de los primogénitos, ¿sí? Porque ellos deidificaban, ellos deidaban, ellos decían, no, es que el primero es como un dios. Tutmosis II, que se dice que era el faraón de ese tiempo, por eso se creía un dios. Y es algo bien extraño de creerlo, pero cuando las personas estudian algo que llama egiptología o las costumbres egipcias, así como nosotros leemos, por ejemplo, las costumbres hebreas. En las costumbres hebreas, le hemos dicho en otras ocasiones, ¿cierto? Lo que el padre decidiera, hermano, vea, toda la familia caminando en esa decisión. Toda la familia a caminar en esa decisión. Pero entre los egipcios, una de las características que tenía es que se había implantado esa idea de que el primer hijo, ¿sí? En las mujeres debía de ser de fornicación. Suena medio loco, pero estudie un poquitico al tema y se va a dar cuenta por qué. Porque es que el primer hijo ellos lo toman de la idea esta, ¿se acuerdan del Salmo 115? Cuando dice,
Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, ¿sí? Nuestro Dios no es hecho de manos, perdón, voy a leerlo para que no se me vaya a desenfocar de pronto y la idea, ¿sí? Dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, ¿sí? Los ídolos de ellos son obra de manos de hombres, dice, versículo 4. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, pero no andan, mas no hablan tampoco con su garganta. Y mire esta parte en especial. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. De ahí usted puede deducir por qué los chicos se quieren parecer a sus ídolos. Porque si el uno se llenó de tatuaje, los chicos que tienen a esa persona como ídolo comienzan ¿a qué? A tomar los mismos comportamientos, a quererse parecer a sus ídolos, ¿sí? Entonces, ahí está el asunto. Que en Egipto, ¿sí? Estas personas querían comenzar a parecerse ¿a quién? A aquella idea, ¿cierto? Aquel mito de que Semiramis tuvo un hijo con el dios Sol y ese hijo se llamó Tamuz. ¿De dónde salió el muchacho? Les metieron el golazo. No, vea, es que ella quedó en embarazo del Sol. Por Dios. Entonces, claro, ellos aquí comenzaron a seguir con esa idea. ¿A usted le parece descabellado eso? Pues mire, en los mormones, por decir algo, la idea es que el tipo se puede casar como con 7 o 4 o 5 o 6 mujeres. Él puede tener varias mujeres. Después de que responda por ellas, no hay problema. ¿Sí? En los mismos musulmanes está esa idea de que el tipo puede tener ahí, como decir, su harén. Por eso les digo, es que cuando el diablo voltea la mente de una persona, se la voltea con toda. Y la persona comienza a creer que no, que así es que hay que vivir. Entonces, claro, Smith, digamos, entre él dichoso, ¿no? Y su esposita, pues como recibió este hombre, dice que recibió los mandamientos en unas tablas de oro que nunca se han encontrado. Y él dice que las encontró en el desierto. Y cuando le llegó a la esposa, le dijo, ¿y sabe qué decía ahí? Se lo cuento, pero no se me vaya a poner brava. Pelee con Dios. Que yo tengo derecho a tener 4 o 5 mujeres. Entonces usted verá y se mete conmigo, porque el que se mete conmigo se está metiendo con Dios. Usted verá. ¿Qué hizo la mujer? ¿Sí? Se amoldó a eso y ahí vino ese movimiento. Entonces, pues les digo que estas cosas que implanta el maligno en la mente hace que haya gente que uno vea tan descabellada esa idea, y eso creo que en los Mitarón también lo practican, donde dicen que el hijo de Mitarón, ¿sí? El hijo de la sacerdota que tienen ellos, tenía el derecho de acostarse con las muchachas cuando se iban a casar con su esposo. Él tenía el derecho de primero bendecirlas, ¿no? Hermano, es que la gente merece el pastor que tiene, ¿sí o no? Es que merecen por cabecidud, es que eso no cabe en la cabeza, pero bendito sea Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estaba también el juicio. Cuando el Señor manda los juicios, los manda sobre todo lo que eran los dioses de Egipto. Mire, el Nilo era para ellos un dios de la vida. Por eso la primera plaga, ¿cuál fue? Que se convirtió el río en sangre, ¿sí? Manda plagas a través de piojos, o sea, con lo mismo que ellos deidaban, con lo mismo que ellos deidificaban, con lo mismo que ellos adoraban, ¿sabe qué hace? Dios les convierte eso en plagas. ¿Cómo les parece aquí entre nosotros que el faraón de Egipto tuvo piojos? ¿Cómo la ve usted? Tuvo piojos. Quien veía a ese faraón y tenía piojos, ¿sí? Entonces, tremendo, ¿cierto? Habían plagas de moscos, de ganado, ¿sí? Habían plagas, y en especial, aquí viene esta parte del 14 de ese mes, porque allí es donde comienza el tiempo para los judíos, donde el Señor le dice, y será principio de meses, y esta fecha era el 14 del mes de Nisán, porque ellos ese día lo que hacían era, normalmente, tenía una característica: el muchacho que naciera primogénito, o lo edificaban o se lo entregaban en sacrificio a sus dioses, porque esa era la forma que ellos veían, sacrificar los niños para que el Dios de ellos, que decían su Dios, les siguiera mandando ¿qué? Lluvia a la tierra y bendiciéndoles sus cosechas y sus sembrados. Entonces, en esa noche, lo que ellos presentaban era a un Dios llamado, lo que usted y yo conocemos como Aries, ¿sí? Que es la cabra, o viene a representar lo que es el ganado de ese tipo, ovejuno, ¿sí? Entonces, por eso para ellos era abominación decir que alguien era pastor de ovejas. ¿Se acuerda Génesis 46, 33 y 34?
que José cuando llega a su familia, ¿qué le dice José a su familia? Cuando el faraón les pregunte, no vayan a decir que ustedes son pastores de ovejas, ¿sí? Son pastores de ganado. Es más, si usted lee unos capitulitos más adelante, si no estoy mal, unos versículos más adelante, usted va a ver que parece que el papá dice, no señor, nosotros somos pastores de ovejas. O sea, ellos dicen, somos pastores de ovejas, ¿sí? Como quien dice, José, entendemos lo que usted quiere hacer, pero nosotros no nos avergonzamos de lo que somos pastores de ovejas. Pero por ello era la esencia ahí de por qué ellos decían que era abominación ser pastor de ¿o qué? De oveja, ¿sí? Entonces lo que sucede es que en esa fecha se morían los primogénitos, ellos los sacrificaban, a uno los sacrificaban. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Literalmente lo que nosotros hoy por hoy vemos como, uy, qué cosa tan horrible. El Señor permitió que murieran los primogénitos. Lo que hizo el Señor en el caso de los niños fue llevárselos de una vez derechito para el cielo, ¿sí? ¿Para qué? Para que luego no los fueran a sacrificar de esa manera ya. Ellos murieron de forma natural allí, ¿sí? Y lo que dice ahí es que el ángel, o sea, esto es uno de los únicos juicios que en la Biblia Dios mismo lleva a cabo, ¿sí? Yo iré delante del ángel de la muerte. O sea, el Señor era el que le iba diciendo, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. ¿Por qué? Porque las casas que tuvieran el dintel untado de sangre de la oveja que se iban a sacrificar ese día, miren lo especial, Dios mismo permite que ellos hagan fiesta a los judíos, los hebreos en ese entonces, con uno de los dioses de Egipto, para que vea cómo es Dios de templado. Les pone a los hebreos a hacer fiesta con uno de los dioses de los egipcios, ¿sí? ¿A comerse qué? La oveja, hermano, a comerse, ¿cierto? El animalito. De gloria a Dios. El 14 de Nisan, a la medianoche, hacían rituales sacrificando a los hijos primogénitos que eran utilizados para sacrificio o deidificados. Por ello, el faraón se consideraba. ¿Por qué creen que cuando viene Moisés a decirles que nuestro Dios nos ha llamado? Él dice, yo no lo conozco. ¿Y sabe por qué es? Porque el faraón mismo se consideraba un Dios, ¿sí? Desde cuando Dios decide tomar entonces esta fiesta o digamos, mandamiento acerca de los primogénitos, Números 3:13, y se van a dar cuenta que es precisamente por eso que estaba sucediendo en Egipto, como el diablo lo había volteado, entonces ahora Dios se lo voltea al diablo otra vez, ¿sí? Dios se lo voltea al diablo. Números 3:13, mire lo que dice Números 3:13. Porque mío es todo primogénito desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. ¿Sí? O sea que desde ese tiempo es cuando Dios dice, mío va a ser de aquí en adelante para Israel todo el que abre matriz. Todo el primero tiene que ser primeramente redimido. Por eso Jesús, cuando María y José van, ellos, ¿qué hacen? Redimen con unas palomas. Eso era de acuerdo al nivel económico, ¿sí? Entonces ellos redimen con una palomita, ¿sí? El primero tenía que ser pagado para podérselo sacar nuevamente del templo. Tenían que pagar para redimirlo, o sea, para que usted lo pudiera, la persona lo pudiera criar, ¿sí? Dice entonces, ahorita en el contexto de la primicia, Éxodo 22, 29 y 30, y aquí viene una parte que normalmente a nosotros no nos gusta. ¿Por qué? Porque es una naturaleza egoísta la que normalmente en casi todos, ¿cierto?, se ha desarrollado a causa de nuestra forma de vivir. Oiga lo que dice el mandamiento de Dios. Desde luego, literal, estamos diciendo, la fiesta se cumplió en Cristo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tu buey y tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. ¿Sí? Al 8º día me lo darás, porque mío es. Entonces, ¿cómo se le entregaba a Dios? En sacrificio. ¿Y sabe por qué? Porque esa primera oveja, ese primer animalito o esa primera cosecha, normalmente Dios lo que estaba era cuidándole el corazón a ellos para que su corazón no se fuera a desviar. Y ya les digo la esencia de por qué, hermanos, ¿sí? Que inclusive, aquí viene, ¿sí? El espíritu no es darle a Dios para que Él nos dé. El propósito es darle a Dios por lo que es de Él. Y dárselo en agradecimiento, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque vamos a mirar y verán
en Deuteronomio 26, del 1 al 4, y se van a dar cuenta que ahí dice en la escritura, y del 10 al 11, ¿cierto? Y la escritura nos va a decir, allí más adelantico, de que nosotros debemos de dárselo alegres, alegres. Y eso, por eso, de pronto el corazón de uno se toca mucho, hermanos, cuando ve la gente adorando, pero en una actitud tan, ¿cierto? Como tan pasiva, de que no sabemos a quién estamos adorando. Cuando la Biblia dice del Deuteronomio, te dije, 26, del 1 al 4. 26, del 1 al 4, ¿también? Sí. Dice la escritura, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos tus frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, que era Abraham, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Gloria al Señor. ¿Cuál es la idea? Gloria a Jesús. Que salgamos un poquito de ese letargo, que salgamos un poquito de esa manera de vivir cada día donde no agradecemos, donde no estamos entendiendo, hermanos, el bien y la misericordia que Dios está derramando diariamente sobre nosotros. Porque cada que hay un plato servido a la mesa y tus hijos se están alimentando, motivo es suficiente para decirle, Señor, gracias. Porque yo no sé si usted lo vivió, lo ha vivido o lo vaya a vivir. Dios guarde, Dios guarde. Pero sí le tengo que expresar por experiencia propia que fue poquito, aunque fue poquito tiempo, sí sé lo que es de pronto decir en el momento, no tengo algo para darle a mi hijo. Y a mí, yo lo he repetido, se me vinieron las lágrimas porque apenas andaba con una monedita de 200 pesos. Cuando digo, voy a comprar esta galletica, y mi hijo, en ese entonces como de 3, 4 añitos, me dice, papá, pero me la da a mí, porque tengo mucha hambre. Yo no estaba enseñado eso, hermanos. Yo tuve casa antes, tuve carro. Tenían negocios, 4 negocios. Pero cuando Dios permite que yo pase por ese terreno, todo tenía un propósito. Y era ser más agradecido, valorar de verdad. Y hoy le doy gracias a Dios por todo eso y le diría, Señor, no me arrepiento ni me siento triste contigo de todo aquello por lo que tú me pasaste. Porque motivos tengo, hermanos, para darle gracias a Dios. Y muchos. Pero el problema es que nos vamos acomodando, hermanos, como les decía. Otra vez frijoles, otra vez arroz, otra vez tajadas, otra vez huevo. Bendito sea Dios, porque en las millonadas de gente que hay en esta tierra, millones quisieran lo que está en tu mesa servido. Millones quisieran una cama como la que tú tienes. Millones quisieran los zapatos que tienes puestos. Millones en el mundo. Y aquí lo que Dios dice es, y precisamente el contexto de por qué dar gracias y ser agradecidos, el contexto era que ellos venían del desierto. Y cuando ellos vienen del desierto, en el desierto no había nada, hermanos. No había nada. Por eso el Señor les dice, vea, es que les estoy dando una orden, se alegrarán. Se alegrarán. ¿Cómo no se van a alegrar de pasar por un lugar donde no tenía absolutamente nada, a tener ahora casas que ellos no construyeron?
árboles con frutos, que literalmente, y nos vamos a la Biblia, hermano, yo creo, así como como esas uvas que se ven allí, pues, en figura en la parte de atrás. ¿Se acuerda cuando ellos entran a la tierra que Moisés los manda? Pues vayan y miren, sí, los espías, y dice que entre dos tenían que traer un sarmiento colgado. Imaginen la calidad de uvas, la cantidad de uvas, el tamaño de las uvas. Porque por todo lo que estamos viendo es que la tierra no da como daba antes, ¿sí? Por tanta maldición, por eso hay que echarle fertilizantes a la tierra. Porque la tierra está bajo maldición, por tanto derramamiento de sangre, por todas estas cosas que pasan. Pero gloria a Dios cuando vemos frutas como, bueno, no lo cojo para no ir a tumbarlo, ¿no? Pero un mango de estos, hermanos, mango casi de 1,5 libras, no sé, ¿sí? Todavía, para la gloria de Dios, tenemos ese tipo de alimentos aquí. Entonces, gloria a Dios. El Espíritu no es darle para que Él nos dé, el Espíritu es darle por agradecimiento, ¿sí? De no tener nada, pasan a tenerlo todo. Y termino con el principio de Jesús como primicia, mis hermanos, ¿sí? En la fiesta de las primicias, como fiesta bíblica, porque eran 7 las fiestas, son 7 las fiestas que celebra Israel. ¿Quién me las dice? Así rapidito, ¿quién me las dice? En el orden. Bueno, voy a ayudarles. Pascua, primicias, panes sin levadura, trompetas, arrepentimiento, ¿sí? Se me pasó una. Se me pasó Pentecostés. Pentecostés, ¿sí? Después de la Pascua, Pentecostés. Y por lo último, ¿cierto? Viene la del arrepentimiento y por último, Dios con nosotros, otra vez, Dios con nosotros, ¿sí? Que es enramadas. Entonces, en esta fiesta en particular, cebada, o sea, ellos hacían con base en la cosecha de la cebada, dice que esta fiesta se lleva 3 días después de la Pascua, ¿sí? Y dice que hay una cosecha de cebada. Dice que se celebra en nuestro calendario entre septiembre y octubre, ¿sí? Se celebraba, se recogía la cebada en una canastilla, las gavillas se tostaban al fuego, se molían y en un jarrón de 4 litros y se mezclaba con aceite de oliva y se colocaba en el incienso y dice que se mecía en el altar y se presentaba al Señor. Como fiesta lo hacían con por la primera cosecha de la cebada. Era una orden de Dios para ellos. Ahora, toda fiesta en la Biblia tiene un simbolismo ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Jesús, después de su padecimiento, resucita. Y ustedes escuchan que Él dice, no me toques, porque aunque no he subido al Padre. Tenía que presentarse al Padre como primicias. El primero que resucita, ¿para qué? Para no volver a morir, porque ya habían resucitado personas antes. ¿Sí? Talita Kumi, ¿se acuerdan? Por él mismo resucitó a alguien antes, ¿cierto? Y en los tiempos de los profetas también habían resucitado personas. Pero ¿qué sucede con esa persona que fue resucitada? De todas formas iba a morir. Eso tiene un trasfondo para caer en cuenta, ¿no? Gloria a Dios por los que se sanan de un cáncer. Gloria a Dios por el que se sana de una enfermedad terminal. Pero hay que decirle la verdad. Pero de todas formas, más adelante va a morir. Todos vamos a morir, ¿sí? Todos. Si el Señor no viene, pues es cierto, y nos lleva a nosotros, literalmente, por mucho que Dios te sane, hermano, pero de todas formas le tengo una nueva. Una nueva. Algún día de todas formas nos alcanza la pelona, ¿cierto? Dice, Jesús después de su padecimiento resucita, no me toquen que aún no he subido al Padre. Isaías 53 dice que Él fue molido por nuestros pecados. Ahí está lo que hacían con la gavilla. Luego dice que también se ungía con aceite, ¿cierto? Se le echaba aceite y es representativo ¿de qué? De la unción del Señor. Y por último tiene una aplicación con el incienso. Eso está en el incienso que es la oración. ¿Recuerdan Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? La oración. Gloria a Dios. Terminamos, hermanos. 1 Corintios 15, del 20 al 23. Gloria a Jesús. 1 Corintios 15, del 20 al 23. Y es que Jesucristo es nuestras primicias. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Él es nuestras primicias. El Señor fue el primero, ¿sí? Que cumplió con todo. Ahora nosotros en Él es como si estuviéramos cumpliendo.
El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Dice la Biblia 20 al 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Gloria a Dios, que nosotros, mis hermanos, por esa obra de Cristo como primicia, tenemos ahora libre acceso ante el trono de la gloria. ¿Alguien en su corazón Dios le colocó traer primicias? Levante su mano. Gloria a Dios. Y por aquellos que las presentaron ahorita, que trajeron también, digamos, en verduras o en cositas así, yo le voy a pedir el favor al grupo de la alabanza, ¿sí? Que subamos. Vamos a hacerlo como dice en la Biblia. Y te alegrarás, dice